Hola cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo estáis? Nos volvemos a ver en un vídeo largo, bien merece la pena porque voy a hablaros de uno de los directores que para mí está en el monte Rushmore cinematográfico, que es Kurosawa. Kurosawa, un director que fácilmente asociamos al cine de samuráis. Tenemos Ran, tenemos Kagemusha, Trono de Sangre, Ran, Los Siete Samuráis, por supuesto, Yojimbo, Sanjuro, Rashomon, todas ellas pues, hablamos casi de obras maestras, pero el cine de samuráis de Kurosawa difícilmente es un cine de acción, que podemos enmarcarlo como este género, ¿no?, de acción que sí otras películas, bueno, pues como las películas de Rambo, que son películas de acción. Aquí hablamos siempre de un ejercicio sobre el poder y un estudio sobre la naturaleza humana. ¿Qué es lo que llama la atención del cine de samuráis? Pues, por ejemplo, cómo coreografía las escenas en lugares abiertos. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención poderosamente de Kurosawa es cómo se mueve todo en un cuadro vivo, donde se disponen los colores, las banderas, los trajes, las armas, el movimiento. Es absolutamente impecable, es un dios del movimiento, y es una de las cosas que a mí me llamaron la atención, porque sus escenas de samuráis son auténticos, su coreografía son auténticos cuadros vivientes, están pensados, están compuestos para impactarnos y para mostrar belleza absoluta. Por lo tanto, el uso del espacio con múltiples actores, attrezzo, elementos, la naturaleza, qué importantísima es la naturaleza, es casi un personaje más en muchas de sus películas y ya nos está diciendo cositas, ¿no? Por ejemplo, pues sin ir más lejos, en Rashomon vemos a un personaje, la primera escena es un personaje adentrándose en el bosque, y ya nos está avisando con esto, cuidado porque nos introducimos, nos dice Kurosawa, a nosotros como espectadores, nos introducimos en un lugar denso, en un lugar donde todo está enrevesado, torcido, la cámara se va cruzando a través del personaje, vamos viendo también el personaje moviéndose a través de las ramas, todo es frondoso, y esta es la naturaleza humana que intenta descomponer en este fresco humano que es la película de Rashomon. Las películas de Kurosawa son películas violentas, son películas sucias, son películas donde no se estiliza la violencia. No es John Wick, por decirlo de este modo, sino que la violencia es retratada brutalmente como lo que es. Es un cine impactante, es un cine que no estiliza, sí que es un director muy estilístico, pero no en cuanto a la violencia se ve tal cual es. Incluso tampoco idealiza la figura del samurái, que es un ser técnicamente perfecto, casi inmortal, como vemos en las películas coreografiadas como Tigre y Dragón, donde se mueven, donde se conoce el arte marcial hasta llevarlo a un nivel pues de auténtico maestro. Aquí también vemos un ejemplo en Rashomon, donde hay una lucha en la que estamos viendo a dos samuráis cobardes, o un señor y un samurái, un bandido, que tienen miedo a la hora de enfrentarse, ¿no? que se tiran tierra, que se casi parece pues dos niños jugando a las espadas en lugar de dos samuráis.
Kurosawa no es solo un director de películas de samurái. Ahora bien, lo que sí que vamos a encontrar en estas películas que pertenecen a otros géneros son dilemas morales. Siempre ponemos al protagonista de la historia o a los protagonistas en una situación que va a tener que sacar de ellos, que va a tener que confrontarlos con una realidad no querida, no buscada, no perseguida, no deseada, y que va a hacer que progresen, que evolucionen, que se desarrollen. Los personajes en las películas de Kurosawa nunca son estáticos, y entiende que el ser humano es algo que va a cambiar en función de las adversidades que encuentre en la vida. Un buen ejemplo, en El infierno del odio, nuestro protagonista se debate entre un dilema moral, tiene que pagar el rescate del que en principio iba a ser su hijo, pero su captor se equivocó, o sus captores, y acabaron llevándose al hijo de su mayordomo, de su ayudante, de la persona que trabaja para él domésticamente. Bueno, pues, ¿qué hacemos? 揃えた。しかし、そっちの条件は飲む。金をもらう前にちゃんと子供は見せるよ。いつだ？明日。どこで？焦るな。明日の特急第二こだまへ乗れ。分かったな。それだけだ。どこまで行くんだ？乗ればわかるよ。近藤さん。Pagamos el rescate de esta persona, un rescate además que en ese momento el timing es el peor del mundo para el personaje principal, porque quiere hacerse con la totalidad de la empresa de la que forma parte, y es, o pagas el rescate o te vas a la calle. Bueno, pues este dilema moral aparece continuamente en las películas de Kurosawa. Tenemos ese personaje, por ejemplo, que es Kikujiro, de los 7 samuráis. Siempre hay una gran profundidad en el trabajo con los personajes. Kikujiro es el 7º samurái. Por cierto, que la película de los 7 samuráis en principio iba a ser los 6 samuráis, pero como contrapunto mete a este personaje que acaba convirtiéndose en el gran protagonista, que acaba acaparando toda nuestra atención, en parte porque lo interpreta el genio de Toshiro Mifune. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la profundidad? Aquí nos encontramos con un samurái un tanto es muy poco idealizado, bastante pendenciero, bebedor, jugador, mal hablado, que odia a los campesinos. Conforme va pasando el metraje, encontramos que ese odio no es tal y que también ama a los campesinos, porque la historia personal de Kikujiro es la historia que están pasando los aldeanos de ese pueblo, que son instigados de manera sistemática por unos bandidos que les roban cada año. Aquí vemos cómo el personaje odia y ama al mismo tiempo, porque él ha rechazado ser un campesino para ser un samurái. Al mismo tiempo entiende a los campesinos su dolor, su sufrimiento, la angustia vital que padecen, porque ese es el origen del personaje, auténticamente fabuloso. Kurosawa conoce al ser humano como nadie. 薬を飲むのね。これを飲んだ熱が下がって楽になるよ。はい。どうだ？手に負えません。診察もさせませんし、薬を与えようとすると跳ねのけるんです。どれ、わしがやってみよう。これ。
いい子だ。El cine de Kurosawa es un cine de clases sociales, sí. Kurosawa siempre está con los que sufren, siempre está con los perdedores. Hay que decir que en sus años de mozuelo, cuando sale de la adolescencia, Kurosawa simpatiza con el Partido Comunista japonés. Con el tiempo, pues modera sus opiniones, deja de lado esta simpatía, por lo que se convierten en muchos casos en dictaduras o en autoritarismos en otros países comunistas, pero lo que nunca deja de ser, Kurosawa como buen humanista, lo que nunca deja de ser es una persona que está con los que padecen, está con los que sufren, que entiende que ese es el papel que tiene que llevar a cabo como cineasta, ¿no? Ponerse de parte de las mujeres, en los casos en los que hay machismo, ponerse de parte de los campesinos, en el caso de los abusos que padecen por parte de los bandidos, ponerse de parte del pueblo al ver los abusos de los emperadores y de los guerreros y los samuráis. Kurosawa es un hombre que está con aquellos que conocen la tristeza, que conocen el sufrimiento, que conocen la adversidad de primera mano. Un aspecto que no podemos dejar de tocar y de hablar de él es, obviamente, el uso de los elementos, el uso del tiempo. Yo hablaba del uso de la geografía, de la localización. Desde luego, es un personaje más, pero no podemos obviar cómo utiliza Kurosawa los elementos naturales, el clima. Kurosawa no dirigía escenas, dirigía energías. Y aquí entra, por ejemplo, la lluvia como caos moral y catarsis. En Los Siete Samuráis lo embarra, lo ensucia todo, pero además es un elemento que contiene pureza. Va a venir, después de toda esa lluvia torrencial, un cambio, y un cambio para bien. En Rashomon lo que hace es dividir, fragmentar esa lluvia, difuminar, emborronar lo que le sucede a los personajes. Es absolutamente brutal el uso que hace de la lluvia, hasta el punto de que muchos cineastas, muchas personas que amamos el cine, entendemos que ha sido el que mejor ha utilizado la lluvia, y que la lluvia es un elemento que nunca volvió a ser el mismo después de Kurosawa. Incluso con estos elementos naturales juega el bueno de Akira, cuando en Rashomon lo que hace es añadir tinta negra para crear ese contraste y para que sea mucho más visible en el fondo de los personajes. La niebla, otro elemento de desorientación, de confusión. La niebla hace que los personajes no sepan dónde se encuentran, y nosotros tampoco. Lleva ese caos, esa sensación de estar perdido, pero también es un elemento fácilmente asociable a los fantasmas, ¿no? A aquello que no vemos, a los espíritus. Y aquí en Trono de Sangre es, desde luego, un personaje que nos está contando cosas. La niebla nos está diciendo, está narrado, es un elemento esencial. Todo lo que sucede bajo la mirada de la cámara o de los ojos de Kurosawa nos está contando la historia. El viento es tensión, es violencia latente, como vemos en Ran, ese movimiento de las banderas, esa agitación, porque son tiempos convulsos, porque políticamente
todo está dando bandazos, hay una inestabilidad que vuelve loco a los personajes, y esa misma inestabilidad es la que quiere transmitir Kurosawa a través del viento. El viento convierte el espacio en algo vivo y en algo amenazante. Quiero acabar, no es el único elemento, porque hay otros elementos, obviamente, relacionados con el tiempo, pero quiero acabar con la nieve. El vídeo no se puede hacer eterno, aunque podría hacerse eterno, porque el bueno de Kurosawa nos ha dejado una cantidad de sabiduría, una cantidad de matices, una cantidad de innovaciones en el cine que pocos han logrado igualar. Cuando hablamos de Kurosawa, hablamos de un maestro de maestros. Bueno, decía, la nieve como ese elemento relacionado con el aislamiento, con la reflexión, con la muerte incluso, en la película Dersu Uzala, película que se grabó en Rusia y que nos cuenta las andanzas de un nómada, de una persona que caza, que vive de la tierra, en un lugar inhóspito. Pero, al mismo tiempo, ese personaje está en contacto con el yo primitivo, con el ser humano, quizá con el ser humano para el cual la vida tiene más sentido de todos. Es aquel que sobrevive, es aquel que se busca la vida, es aquel que está expuesto a los elementos y debe vencerlos. El frío, por lo tanto, es esencial para entender la historia de Dersu Uzala, una vez más. Dersu Uzala is a story of friendship and respect. Set against the... Quiero contaros varias anécdotas de cómo la vida de Kurosawa influye en su cine. Bueno, es absolutamente es innegable que cualquier director de cine, de la talla que sea, pues lleva su vida, lleva sus emociones, su manera de ver el mundo, de ver a los seres humanos, está en el cine, ¿no? Con mayor o con menor grandeza. Hay episodios en la vida de Kurosawa que lo marcan y marcan, por lo tanto, su obra. Uno de ellos tuvo lugar cuando hubo un terremoto en Japón, donde murió muchas personas, y él y su hermano Kurosawa estaban dando un paseo, su hermano mayor. Bien, había muertos por las calles, muertos que podrían encontrarse mutilados o ver escenas de la vida real impactantes. ¿Qué es lo que hizo el bueno del hermano Kurosawa? Lo expuso y le dijo a su pequeño hermano pequeño: mira, no eludas, no dejes de mirar o no mires hacia otro lado, enfréntate a la realidad o vivirás toda tu vida con miedo. Bien, el cine de Kurosawa es un cine que siempre va a poner al espectador en situaciones incómodas, haciendo frente a dilemas morales conjuntamente con los personajes que están viviendo en primera persona esa disyuntiva moral que es en lo que se convierte cada una de sus acciones en el desarrollo del film. Kurosawa nos dice: no apartéis la mirada, mirad fijamente el conflicto, mirad el horror, mirad la violencia, porque esto existe, porque esto merece un respeto.